Muchas gracias por su asistencia. Antes de nada quiero presentarme y presentar a quien me acompaña, que ya les adelanto va a ser el conferenciante principal, porque es quien con más solvencia pueda hablarles sobre masonería. Se trata de Javier Otaola, que tiene tras de sí nada menos que 40 años de trabajo masónico y de trabajo masónico muy activo. Fue iniciado en el Triángulo La Tolerancia de Bilbao en junio de 1981. Es cofundador de la logia Manuel Iradier de Vitoria, a la que sigue afiliado. Ha sido gran maestro de la Gran Logia Simbólica Española entre 1996 y 1999, si no recuerdo mal, y en esos años fue también presidente de Eclipsas, que es podemos decir, la Internacional Masónica Liberal. Es abogado, miembro de los servicios jurídicos del gobierno vasco. Ha sido durante 10 años el síndico de la ciudad de Vitoria, el síndico defensor del ciudadano de la ciudad de Vitoria, por unanimidad de todos los partidos políticos, que ya es un logro en estos tiempos. Es además novelista y es, en mi opinión y en la de muchos, el ensayista masónico más importante en lengua española. Su libro La metáfora masónica, razón y sentido, es un referente para quienes quieran acercarse a la masonería de nuestro tiempo. Por tanto, la solvencia de Javier para hablarles a ustedes aquí de masonería es indiscutible y desde luego mayor que la mía, que llevo en masonería casi 15 años. Mi nombre es Valentín Díaz, trabajé como periodista 30 años en Radio Televisión Española y ahora estoy jubilado. Fui iniciado en la logia Manuel Iradier de Vitoria y hace 5 años me uní a un grupo de masones que tomaron la iniciativa de fundar o de levantar columnas, como decimos en términos masónicos, una logia aquí en Pamplona, la logia Xavier Mina, con la cual se ponía fin a una ausencia masónica en Navarra de nada menos que 83 años. La anécdota que les voy a contar ahora, quizá, no lo sé, pero quizá pueda ayudar a entender una ausencia tan larga de la masonería en Navarra. Para celebrar este acto habíamos alquilado inicialmente una sala en la sede del Centro de Empresarios de Navarra, en la calle Doctor Duarte, con mucha antelación, hace más de un mes. Pues bien, a finales de la semana pasada, cuando ya estaban puestos los carteles anunciadores, habíamos enviado los tarjetones de invitación, sorpresivamente y sin explicación alguna y de forma unilateral, ese centro canceló el acto en su sede. Como entidad privada, lógicamente, ellos pueden alquilar a quien les parezca sus locales, pero una vez que se ha palabrado un alquiler, pues cancelarlo sin explicaciones, aparte de chocante, me parece que no es una actitud, en fin, muy presentable, para ser suave en los términos. Y eso me parece que indica, eso como otras cosas, indica que a pesar de estar en 2020 y de que la masonería en España lleva legalizada más de 40 años, exactamente desde finales de 1979, a pesar de ser una institución respetable que cumplió en 2017 su tricentenario, todavía no está del todo aceptada, nos parece, como es. Una asociación legal, pública, con responsables públicos y conocidos, y una institución unánimemente respetada y reconocida allá donde la democracia es la seña de identidad social y política de un país. La masonería ha sido históricamente perseguida por los regímenes fascistas y comunistas, es decir, por aquellos que no creen en la libertad, porque es la libertad, el libre pensamiento, una seña de identidad fundamental de la masonería, como lo es la igualdad esencial entre todos los seres humanos y la aspiración utópica, si quieren, pero aspiración real a la fraternidad entre las personas. Pero en España me parece que hay todavía sectores de la población donde la masonería se ve con desconfianza. Una desconfianza que tiene raíces, desde luego, en la época franquista, donde fue perseguida a muerte y vilipendiada hasta límites increíbles, con aquella coletilla del general Franco del contubernio judeo-masónico que nadie sabía muy bien qué es lo que quería decir. Porque hay que decirlo, la desconfianza hacia la masonería proviene fundamentalmente de la ignorancia sobre lo que es y lo que significa la masonería, que nada tiene que ver con una secta o algo parecido, como todavía creen no pocas personas. Y a ello contribuye no poco el tan traído y llevado secreto masónico, que se lo voy a decir, es el secreto peor guardado, porque está todo en internet. Ustedes teclean en un buscador la palabra masonería y les salen tantos enlaces que no tendrían tiempo en una vida de poder acceder ni siquiera a una parte de ellos. Allí pueden encontrar desde vídeos que reproducen escenas de una iniciación masónica,
hasta reproducciones de los rituales que se utilizan en masonería o copias de los textos que se leen en nuestras reuniones o tenidas. Así pues, no hay secretos. Secretos serán en todo caso las reuniones del Consejo del Banco Santander o de algunas grandes corporaciones o las propias deliberaciones del Consejo de Ministros, y estas instituciones sí que afectan directamente a la vida de millones de personas y a nadie le parecen mal esos secretos ni se preguntan por ellos. Pero sin embargo, hay gente que se pregunta de qué se habla en las logias y por qué no hablamos de ello. Pues no se habla porque no porque la masonería sea una sociedad secreta, que no lo es ni puede serlo, ni siquiera porque la masonería sea una sociedad discreta, que es como la denominan una gran parte de los masones, sino simplemente porque es una institución privada. Si ustedes tienen una conversación en una casa con sus familiares o con amigos íntimos, pues no hace nada gracia a nadie que alguien escuche o sepa de lo que se habla, y no porque haya en eso algo inconfesable, sino simplemente porque son conversaciones privadas que merecen el respeto a esa privacidad. Pues eso es exactamente lo que ocurre en una logia. Además nosotros lo llamamos reuniones de familia, simplemente. El único secreto masónico es el secreto del iniciado, es decir, esa vivencia personal, íntima, intransferible, que siente la persona que ha sido iniciada, porque la iniciación supone un sacudimiento, una puesta en cuestión de nosotros mismos. Pero no voy a extenderme en esto, porque de lo que significa la iniciación masónica y de otros asuntos es importante, es de lo que nos va a hablar Javier Otaola con más autoridad que yo. Dicho esto, la logia Sabiermina de aquí de Pamplona está federada en la Gran Logia Simbólica Española, que es la obediencia que representa en España a la masonería liberal. En masonería se llama obediencia a las federaciones de logias. Obediencia quiere decir simplemente que se obedece a unos mismos reglamentos generales, no tiene otro sentido. La masonería en el mundo está dividido en dos grandes ramas. De una parte está la masonería de influencia anglosajona, que es mayoritaria en países como Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos y otros. Ellos se autodenominan regulares y se consideran la masonería auténtica. La masonería liberal, que es mayoritaria en países como Francia o Bélgica y en otros de Europa continental, que cuenta con un gran número de masones, califica la masonería de influencia anglosajona como dogmática. ¿Por qué? Pues porque no admite la iniciación de las mujeres y exige la creencia en un Dios revelado. Lo cierto es que esta masonería, llamamos anglosajona o de influencia anglosajona, es de un carácter fundamentalmente convivial, filantrópico, sobre todo en Estados Unidos, y que desde hace medio siglo va perdiendo progresivamente cada vez más efectivos humanos, aunque todavía son muy numerosos en Gran Bretaña y Estados Unidos, donde históricamente el número de masones ha sido muy elevado. Con todos los respetos, es una masonería, yo creo, en clara decadencia desde hace medio siglo, al menos porque es muy difícil defender hoy que la mujer no esté en un plano de igualdad con el hombre. Por eso algunos masones no llamamos a esta masonería ni regular, porque la masonería liberal es tan regular como ella, ni siquiera dogmática, aunque lo sea, la denominamos simplemente masonería masculina. La otra gran rama de la masonería universal es la llamada masonería liberal, que admite la iniciación de las mujeres en un plano de absoluta igualdad y que no exige la creencia en un Dios revelado en la inmortalidad del alma, asuntos que se consideran personales de cada uno, es decir, que defiende la libertad absoluta de conciencia. La Gran Logia Simbólica Española, a la que nosotros pertenecemos, se inscribe en esta corriente y tiene tratados de amistad con el Gran Oriente de Francia, con el Gran Oriente de Bélgica, que son los que tienen una mayor proyección histórica y peso cuantitativo. Pero yo diría quizá que a efectos masónicos lo que diferencia unas logias de otras, más allá de si son masculinas o liberales, es el rito en el que se trabaja. La masonería es ritual, es decir, las reuniones que celebran las logias, las llamadas tenidas, discurren de forma ritual. Sin ritualidad no hay masonería. Sin ritualidad las logias no serían una cosa diferente de un ateneo o de un centro de debates. Es el ritual el que ordena el discurrir de la tenida y el que en sí mismo transmite el sentido de la masonería. Podríamos decir que en masonería el medio es el mensaje, que decía McLuhan. Es decir, la propia forma es el contenido. Hay bastantes ritos en masonería, pero son similares los unos a los otros y desde luego en lo esencial, ritualísticamente hablando, hay muy pocas diferencias.
Las diferencias entre los ritos son más de carácter orientativo. Quiero decir que hay ritos como el rito francés, que es un rito de carácter más laico, más preocupado por las cuestiones sociales y menos por los aspectos esotéricos, al contrario, por ejemplo, que el rito egipcio, que es un rito muy centrado en el esoterismo con S. El rito más extendido en el mundo es el rito escocés antiguo y aceptado, seguramente porque él es el más abierto e integrador, o el que mejor equilibra las diferentes tendencias que se dan en toda logia. Me dirán ustedes que vale, que hay dos grandes ramas de la masonería universal, que hay diversos ritos, pero ¿qué es la masonería? Pues la masonería es uno de los temas sobre los que más se ha escrito en el mundo. Yo una vez leí, no sé hasta qué punto eso es cierto, que se habían publicado, desde que se fundó la masonería moderna en 1717, unos 200.000 libros sobre masonería. Bueno, pues todavía la gente se pregunta ¿qué es eso de la masonería? De la masonería se pueden dar muchas definiciones y todas ellas pueden ser ciertas, pero ninguna de ellas, siendo cierta, dice todo sobre la masonería. La masonería no es reducible a una definición. Ninguna definición agota lo que es la masonería, pero yo les voy a decir la mía, la que yo entiendo como definición de la masonería, o que lo que para mí es la masonería. Para mí la masonería es un método de esclarecimiento personal y de reflexión colectiva, y ambos aspectos absolutamente independientes pero íntimamente relacionados entre sí. La masonería como tal es una alegoría de la construcción, del oficio de la construcción, por eso el nombre de masonería o francmasonería, que se refiere a los canteros medievales, canteros libres que trabajaban en la construcción de los grandes templos religiosos de la época. Esa masonería operativa, que ya en los siglos XVI y XVII estaba en decadencia, es el origen remoto de la masonería moderna o especulativa, que nace como tal en la segunda mitad del siglo XVII y que se conforma como tal institución a principios del siglo XVIII, cuando 4 logias londinenses se federaron para formar la Gran Logia de Londres. Y 6 años más tarde se publican las llamadas Constituciones de Anderson, que es la carta fundacional, podemos decir, de la masonería moderna, y que según dichas constituciones la masonería se conforma como un centro de unión de personas que si no fuera por la masonería no hubieran llegado a conocerse. Es decir, la masonería es lo que une a personas de diferentes horizontes sociales, profesionales, ideológicos, religiosos. Los masones somos personas que buscamos lo que nos une. ¿Y qué es lo que nos une? Pues lo que nos une es la masonería. Buscamos lo que nos une como seres humanos, como personas. Obviamos lo que nos separa para buscar exactamente lo que nos une. Los masones tienen como objeto de construcción su propio ser. Los canteros trabajaban la piedra para construir templos físicos, y nosotros trabajamos sobre nosotros mismos como si fuéramos piedras para cincelar nuestro ser, o al menos lo intentamos, para autoconstruirnos y construir, o intentarlo al menos, insisto, un mundo de hombres libres que se respetan como iguales y que aspiran a una sociedad fraternal. Una logia masónica no deja de ser un ensayo de sociedad fraternal donde no hay gurús, donde cada uno es responsable de sí mismo, donde hay un respeto absoluto al otro como igual y donde se reflexiona de forma colectiva. Para mí, ser masón es una forma de ser y de comportarse. Todo esto lo que les estoy diciendo es mi forma de ver y comprender la masonería, pero si quizá hablan con otro masón, a lo mejor les dice algo diferente que no será contradictorio con lo que les estoy diciendo, pero cuyo punto de vista posiblemente puede dar más valor o interés a otros aspectos de la masonería que son múltiples. Y así, las opiniones que nosotros podemos vertir en esta conferencia nos comprometen solo a nosotros personalmente, no comprometen a la masonería como tal, ni a la obediencia a la que pertenecemos, la Gran Logia Simbólica Española, ni a nuestra logia. Pero yo ya me parece que estoy hablando demasiado y voy a dar paso a Javier para que explique su visión de la masonería, de lo que significa la iniciación masónica, como he dicho antes, qué sentido tiene una institución tan antigua en un mundo como el que vivimos ahora, que además está viviendo una de esas grandes transformaciones que se dan una vez cada muchos años, por qué la masonería es una sociedad iniciática, cuáles son los aspectos más significativos de la metáfora masónica, cuál es el simbolismo de la masonería,
En cualquier caso, no vamos a extendernos demasiado porque nosotros creemos que lo más interesante, aquí se dice conferencia coloquio, y lo más interesante yo creo que es el coloquio. Dice, lo más interesante es que ustedes, cuando termine la intervención de Javier, pregunten todo lo que quieran libremente y se establezca un verdadero coloquio, que yo creo que va a ser lo más interesante. Así pues, cuando quieras, Javier. Muchas gracias, Valentín, por tus cariñosas palabras. Bueno, pues me encanta estar aquí con ustedes porque me gusta hablar, y me gusta hablar particularmente de masonería, o sea que me lo han puesto fácil. Me invitan para hablar y que yo dé mis opiniones sobre lo que creo que es la masonería o sobre lo que puede interesarles. Hago un esfuerzo de adivinación. Luego en el coloquio veremos si lo que yo les digo les interesa de verdad o tienen ustedes otras curiosidades que yo por mi parte intentaré también atender. Lo primero que me gustaría hacer es detenerme un poco en el título de la conferencia coloquio, la masonería hoy. La palabra masonería es una palabra equívoca, bueno, todas las palabras lo son, cada palabra es una encrucijada, dicen los sabios filósofos judíos que cuando un hombre, un ser humano dice una palabra, el que le escucha entiende por lo menos dos, y la otra que entiende no sabes tú muy bien cuál es, o sea que, porque toda palabra efectivamente tiene connotaciones, tiene interpretaciones, tiene significados próximos que se pueden confundir fácilmente. Entonces todo lenguaje es válido o es funcional en la medida en que las partes que se hablan se esfuerzan por entenderse. Porque si se esfuerzan por no entenderse, lo más fácil es que se líen y que se confundan, porque las palabras son muy torpes instrumentos para reproducir la complejidad de la vida, ¿no? La palabra masonería ya de momento nos dice algo que nos oculta algo, y es que la palabra masón en español ha perdido su origen etimológico clásico. La palabra masón viene de la palabra mazón. Yo he leído unas fotocopias de unos antiguos estatutos de la cofradía de mazoneros de Pamplona. Los mazoneros eran los que trabajaban con el mazo. Y de la palabra mazón, que todavía se conserva en algunos apellidos, a uno conocerá a alguien que se apellide mazón, viene la palabra masón. Pero por la influencia de la presencia árabe en España, que fue larga, la palabra albañil, que significa lo mismo, desplazó la palabra masón. Ya nadie sabe lo que significa mazón ni masón, y entonces cuando la gente oye masón parece que es como una especie de doctrina, como ser mormón o una cosa de esas. O sea, cuando la palabra mazón no tiene nada que ver con ninguna doctrina, y mucho menos cuando termina en la terminación mazonería, porque si fuera una doctrina se llamaría masonismo. Todas las palabras que terminan en ismo se definen a sí mismas como doctrinas, como verdades más o menos completas que pretenden explicar el mundo y al hombre. La masonería no pretende eso, por tanto no se llama masonista. Nosotros no somos masonistas, a lo mucho seremos masones más o menos torpes que intentamos con ese mazo que son nuestras facultades pequeñas o grandes, intentar construir nuestra propia vida y en la medida de nuestras posibilidades también la vida social en la que convivimos con los demás. Entonces ya la palabra masonería nos da una clave. Hay algo en la masonería o mazonería o fraternidad de mazoneros que tiene que ver con la acción de la construcción. Hay algo metafórico en eso, y luego hay algo no doctrinario. La masonería no es una doctrina, aunque pueda haber unos valores de fondo que serían en su pura esencia muy pequeños, o sea, muy pocos, o sea, nosotros llamamos landmarks, límites, no tanto doctrina como límites. Hay unos landmarks o límites que establecen a partir de dónde podemos ampliar esa fraternidad para incorporar al mayor número de personas, pero claro, si alguien queda fuera de esos landmarks, pues un landmark es que merece la pena construir algo en esta vida, o sea, que algo se puede construir. El que piense que la vida es un dolor inútil y que mejor sería no haber nacido, como dice Cioran, y si has nacido morir cuanto antes, el que tiene esa visión tan poco optimista no puede construir porque no tiene el aliento mínimo para poder construir. Entonces hay algo en la masonería que requiere una cierta voluntad, una cierta confianza en la acción del hombre para construirse a sí mismo y para construir el mundo. En las viejas tradiciones de los mazoneros medievales existía una famosa
leyenda, que algunos igual ya la conocéis, en la que un día nuestro Señor Jesucristo se viene al mundo y se pone a pasear en un tajo de mazoneros a ver qué es lo que hace la gente. Y entonces le pregunta a uno, ¿tú qué estás haciendo aquí? Pues ya ves, aquí picando piedra, como un perro. Efectivamente, lo que está haciendo es picando piedra, en estricto sentido. Pero ya demuestra una actitud muy limitada, muy estrecha, muy enfocada en esa acción mínima, sin ninguna visión de conjunto de lo que hace. Le pregunta a otro, nuestro Señor con mucha paciencia, y el otro dice, no, pues aquí estoy ganándome la vida, porque tengo que hacer algo para dar de comer a mis hijos. Ya al menos vuela un poco y sobre la piedra que pica tiene al menos un proyecto personal y le da un sentido a ese trabajo. Caminando por el Tajo, descubre a otro que está haciendo lo mismo y le pregunta, y este le contesta entusiasmado, estoy construyendo una catedral. Y efectivamente está construyendo una catedral, aunque en ese momento esté picando simplemente una pequeña porción de ella. Y así nos ponemos un poco metafísicos y vamos más allá y le permitimos a nuestro Señor que pregunte a otro día, ¿y tú qué estás haciendo? Yo estoy colaborando con Dios en la construcción del mundo. O sea, toda la acción humana puede tener un vuelo el que nosotros le queramos dar, la capacidad que nosotros tengamos para trascender lo meramente material, dándole un significado y una proyección en función de nuestra intencionalidad, ¿no? Entonces todos hacían lo mismo y sin embargo nada era lo mismo en función de cómo hacían ese trabajo. Entonces esa idea de la masonería antigua, bueno, ya lo ha comentado Valentín, tiene un periodo de decadencia, pero esa masonería había creado en sus logias, la palabra logia tampoco tiene ningún significado especial, logia era la lonja donde se guardaban las herramientas, donde los maestros se reunían a discutir los asuntos relacionados con el trabajo, con la obra. Tener en cuenta que la construcción de esos edificios, catedrales, palacios, castillos, puentes, requerían mucho tiempo, a veces siglos, y que para mantener la unidad del proyecto a lo largo de ese tiempo era necesario que hubiera al menos un colegio de maestros que de unos a otros, incluso más allá de su propia vida, fueran transmitiendo esos proyectos, porque entonces no había internet ni planos informáticos, sino que todo se hacía casi de memoria. Entonces, en esa sociedad, el gremio de canteros tenía una prevalencia social importante, porque era la tecnología más importante del momento, la más asociada al poder religioso y al poder político. Tenía unas franquicias y en torno a esa actividad se creaba una sociabilidad particular, una filosofía que en un momento determinado empieza a flaquear por la ausencia de una verdadera actividad de masoneros operativos. Y las logias que quieren, sin embargo, seguir manteniendo esa particular sociabilidad, admiten a personas que no son masoneros de profesión, pero que quieren participar en esos encuentros, pues clérigos, nobles, mercaderes, personas que ven que esos grupos tienen importancia, que se reúnen entre gente interesante, en fin, y a esas personas se les llama masoneros especulativos o masoneros aceptados. Gente que no es masonero de trabajo, pero que participa de alguna forma. Masones aceptados, diríamos nosotros. En el proceso de modernización de la construcción y de transformación de la sociedad corporativa en la sociedad ya burguesa del siglo XVIII, a principios del XVIII, por supuesto, la mayor parte de los socios de las logias de Londres, que se reunían en los pubs y tabernas, ya no eran masoneros de profesión, eran masoneros aceptados. Y estos deciden ya, en un momento determinado, dar un cambio a esa sociabilidad gremial y convertirse en una asociación, pero manteniendo de alguna manera el espíritu de la antigua logia de masones operativos. En 1717 se coaligan las cuatro logias más conocidas de la historia de la masonería, que tienen los nombres de cuatro tabernas, la jarra y el racimo de uvas, el ganso y la parrilla, el manzano y se me olvida uno. Bueno, ya nos acordaremos, ya a nuestra edad ya se nos olvidan hasta los nombres de las logias fundadoras. Bueno, el caso es que estas cuatro logias crean la Logia de Londres, y esa institución es nueva, porque en la masonería operativa no existían las grandes logias, existían las logias locales.
pero se crea una estructura nueva que es la Gran Logia, que es una logia de logias, donde en vez de un venerable maestro hay un gran maestro, en vez de un secretario hay un gran secretario, en vez de un... no porque sea muy grande, sino porque pretende representar a las 4 logias que en ese momento se crean. Esa idea tiene éxito, se asocia a muchas otras, se produce una transformación bastante acelerada. Inglaterra era un país que había pasado por unas terribles guerras de religión, con conflictos sociales enormes. Han comprendido, después de haberse matado de todas las maneras posibles, que los asuntos religiosos, siendo muy importantes, son indecidibles en términos de pura debate o diálogo, y que hay que dejar que la libertad de cada uno le permita buscar esa verdad como mejor entienda, y que hay otras cosas en las que sí nos podemos entender, porque tú podrás ser judío, musulmán, católico, protestante, pero tienes que vivir en una ciudad, tienes que conseguir que las calles estén arregladas, que el comercio funcione, que la gente pague sus deudas, en fin, todo eso que nos hace vivir juntos y que necesitamos hacerlo con los demás, piensen como nosotros o no sobre asuntos metafísicos, es lo que la masonería subraya, aquello que nos une, descartando o dejando al ámbito de cada uno aquello que nos separa. Insisto, por lo tanto, la masonería no es una doctrina, la masonería es un método de relación mutua, y efectivamente vamos a entrar un poco ya en harina. Al hablar de masonería podemos hacer 2 ejercicios. Uno, hablar de la masonería como estructura histórica. Cuando hablamos de masonería estamos en realidad hablando equívocamente de 2 cosas a la vez, como si hablamos de fútbol. Yo me pongo aquí a hablar de fútbol, igual me pongo a hablar de los clubes, de las federaciones, de los campeonatos, de la UEFA, de cómo son los equipos, de qué colores usan unos y otros, de cómo son los estadios, pero no hablo, sin embargo puedo pasar por alto en qué consiste jugar al fútbol. Podemos hablar de fútbol durante horas sin mencionar en qué consiste jugar al fútbol, pues muchas veces en los debates de masonería se habla de masonería sin hablar en qué consiste la masonería. Se habla de todo lo que tiene que ver con el fútbol, pero no se dice cómo juegas tú, cómo te las entiendes tú con la pelota. Ese es lo que yo voy a intentar hablar hoy. No toda esa parte histórica, sobre la que hay muchas cosas escritas y que efectivamente en Google y en Wikipedia tenéis una información muy suficiente de todos esos elementos históricos, de quién era, quién no era, en qué país se desarrolló, qué nombres tenían las logias, todo eso que tiene que ver con la parte externa, si usamos la metáfora del fútbol, con todo lo que tiene que ver con la estructura del aparato del fútbol como institución. Pero yo voy a hablar de la masonería como experiencia, que me parece que es más interesante. Y la masonería como experiencia, tiene que ver con 3 aspectos. Lo primero de ellos con una idea previa, ¿no? Y es que el ser humano es un ser muy peculiar. Nosotros somos seres benditos y al mismo tiempo malditos. Tenemos una condición que nos hace extraordinarios, en cierto modo, respecto al conjunto de la naturaleza o de la creación, si queréis. Somos el único ser que no tiene claro quién es, que no tiene claro lo que es. Como dirían los existencialistas, como diría Sartre, el ser humano es el único ser que es en sí y también hace así, o sea, que tiene un ser en sí, como tienen todas las cosas. Esta botella es una botella y nada más, ahí se acaba su ser. Pero es que el ser humano es un ser humano y además en sí como las cosas, como los demás entes, pero además es algo que está en camino hacia sí, que no está completo, que no está terminado. Somos en sí en algún aspecto, pero somos hacia sí, o sea, hacia nosotros mismos en otro, porque estamos inconclusos. Un animal, un tigre, por ejemplo, puede tener problemas prácticos como ser en sí, como tigre, pero ningún tigre tiene dudas sobre qué es la tigridad. ¿Cómo tengo que ser yo tigre? ¿En qué medida soy fiel a mi condición de tigre? Si soy un buen tigre o no, o si debería ser tigre de otra forma. Un tigre puede tener problemas prácticos de cómo aparearse, cómo cazar, pero no tiene dudas existenciales de qué es el tigre. El ser humano tiene las 2 cosas, tiene problemas como el tigre y además tiene problemas sobre realmente no sabe muy bien lo que es él. Y de tal forma que bajo la misma pinta que tenemos podemos ser cosas muy distintas.
Podemos ser un Hitler, podemos ser una Madre Teresa de Calcuta, podemos ser un Leonardo da Vinci, podemos ser un Mintún de cualquiera. Puede ser cualquier cosa. Un hombre puede ser algo genial, brillante, puede ser bondadoso. Los ilustrados, para decirlo de una forma más sutil y de cierto modo más pedagógica, cuando hablaban de las fábulas y las metáforas de sus relatos, representaban a los hombres como animales. Había hombres que eran osos, otros que eran tortugas, otros que eran zorros, otros que eran leones, y en cierto modo esa idea de que detrás de cada hombre, bajo el aspecto de hombre, de mujer, pues hay digamos una ontología distinta, hace que nosotros seamos muy propicios a etiquetarnos con animales, a veces para despreciar a otro, a veces para elogiarlo, ¿no? Alguien puede ser un águila, alguien puede ser una rata, alguien puede ser... digamos que esa idea de que el hombre está inconcluso, de que no está hecho del todo y que tiene dudas sobre quién es él, nos distingue de los demás. No somos como las demás cosas. Todos los demás entes son lo que son. Nosotros somos lo que podemos llegar a ser. En nosotros la parte hacia sí, la parte abierta, la parte inconclusa, es la más importante, porque es la que está definida por nuestras posibilidades, que siempre están abiertas. Hasta que no expiramos, no terminamos no dejamos de tener posibilidades. Siempre podemos ser otra cosa, mejor o peor, pero siempre estamos abiertos. El ser humano es un ser abierto. Esa condición es hermosa, pero también es dolorosa a veces, porque nos crea una situación de insatisfacción y de inseguridad. La masonería, aunque no con estas palabras, porque los masoneros antiguos no eran tan filósofos, pero ya habían averiguado algo de esto, porque hay un viejo refrán medieval de las fraternidades de masoneros que decía que lo que tú haces te hace. Los canteros, que era gente sin estudios filosóficos particulares, pero que tenían una profunda adhesión a su trabajo, habían descubierto en su trabajo una realidad que tiene que ver con esa condición abierta del hombre, y es que el hombre no está hecho del todo nunca. El hombre, como ese personaje de Víctor Hugo, es un cuasimodo, está medio hecho solamente, tiene algo pendiente de desarrollo. Lo habían descubierto, y en una frase profesional dicen que lo que tú haces te hace. Al hacer las cosas, cuando tú eliges lo que haces y la forma en que lo haces, ese hacer, esa proyección que tú lanzas sobre el mundo, esa acción, rebota sobre ti. Tú también te haces. El que mata, se mata. El que construye, se construye. El que roba, se roba. El que odia, se odia. O sea, hay algo reflexivo en la acción del hombre. El hombre está siempre abierto, y en la acción va concluyéndose, aunque nunca se concluye hasta el final de sus días, ¿no? Entonces, esa primera experiencia hace que hay algo reflexivo, o sea, los tres componentes que definen lo que yo llamaría esa experiencia de la masonería se definen por tres principios, que podrían ser la reflexividad, la idea de que el ser humano es un ser que se hace al hacerse, que se hace haciendo, o sea, que hay algo en su acción que se refleja sobre sí. De hecho, curiosamente, en la masonería moderna, la que ya no es masonería sino masonería, esa se llama especulativa. La palabra speculum quiere decir reflejarse, reflejo, es espejo. Reflejarse es ya una manera de reflexionarse. Entonces, hay algo en la condición del constructor teórico, simbólico, que es el masón, que le aboca a reconocerse, a buscarse en ese reflejo y a buscarse, a intentar realizarse en la mejor de sus posibilidades. Siempre tenemos posibilidades. Tenemos la obligación y la maldición de elegir de esas posibilidades cuál es la que nosotros queremos llevar a término. Esa reflexividad define esa masonería. La ritualidad. La ha mencionado antes Valentín, y es verdad. La ritualidad es básica. No teniendo la masonería una doctrina particular, porque no tiene ningún documento, es verdad que existen unas cuestiones de Anderson que se escribieron en 1721, cuando el primer gran maestro de la Gran Logia de Londres decidió encomendar a dos clérigos protestantes, al pastor Teófilo de Saguier y al pastor Anderson, que redactaran
al modo de los estatutos de los masoneros, unas constituciones de cómo podría organizarse la masonería especulativa o la moderna. Y entonces sí, hacen un relato más o menos mitológico del origen de la masonería, que se remonta hasta Adán, y luego hacen una copia de lo que son unos reglamentos de una fraternidad de masoneros, dando un significado distinto. Ya no se trata de construir edificios de piedra de verdad, sino de construirnos a nosotros mismos como seres humanos, cada uno con sus intenciones, sus habilidades, sus intuiciones, y también de alguna forma colaborar en la construcción de un mundo que sea posible entre todos, lo más libre y fraterno de lo que seamos capaces. Esa idea de construir forma parte de la metáfora fundacional, de la metáfora masónica a la que yo me refiero en mi libro. Y esa idea, aparte de estar en esa condición reflexiva del trabajo masónico, está también en la ritualidad. La ritualidad tiene muchas funcionalidades. Solamente con la ritualidad sería posible una masonería. Personas que no son de la misma clase social, que no tienen la misma ideología política, ni la misma religión, o no tienen religión, o sí, hombres y mujeres, de edades diversas. Realmente la masonería es ambiciosa, pretende que personas que, de no ser por la masonería, seguramente ni se saludarían por la calle, porque no tienen apenas nada que ver entre sí, sin embargo lleguen a tratarse fraternalmente, y en ese encontrarse entre diferentes lleguen a ser capaces de encontrarse a sí mismos, o sea, precisamente cotejándose con los demás en ese encuentro permanente entre diferentes, buscando lo común, nuestra común humanidad. Descubrimos al final nuestra propia humanidad, nuestra desnuda humanidad, aquello que somos en identidad con los demás. Si apartamos todo aquello que nos separa, que nos diferencia, que son muchas cosas, si apartamos todo eso, queda entre todos nosotros nuestra común humanidad, y esa común humanidad es el ámbito en el que podemos tratarnos. Para hacer eso hay que ponerse un poco serio, hay que crear un ambiente específico que nos aísle un poco del mundo exterior, porque el mundo exterior es justo todo lo contrario. El mundo exterior es precisamente la búsqueda de los que son iguales que yo, de los que piensan como yo, los que son hinchas del mismo club, del mismo partido, de la misma religión, en la que yo lo que busco es reforzarme lo que ya soy, insistir en lo que yo ya pienso, y no dar ni un vistazo a lo que va más allá de mí mismo, porque no me interesa el fondo de la cuestión, sino aquello que refuerza ya mis propias elecciones. La masonería en ese sentido es un poco incómoda, porque te coloca en una posición de afecto y amistad con personas con las que igual tienes poco en común, pero tienes lo más importante, nuestra común humanidad. Al apartar todo aquello que nos separa, descubre realmente lo más radical que nos une, que es nuestra común humanidad, que todos buscamos ese ser hacia sí, en el que queremos encontrarnos en nuestra forma más auténtica, que todos asumimos nuestra finitud, nuestra muerte, nuestra lucha por una posición ética en el mundo, en fin, todos los problemas que nosotros ya conocemos, que constituyen el tejido de la vida humana. Ritualidad. Esa ritualidad tiene una primera utilidad, que es desfamiliarizarnos del mundo profano, de lo de fuera. No es que el mundo profano sea malo, pero tiene demasiado ruido, tiene demasiada... precisamente al sernos tan familiar el mundo profano, nos encanalla un poco, porque nos hace olvidarnos de nosotros mismos y de ese ser que tenemos pendiente de llevar a término. Para poder aislarnos de ese mundo profano en el que todos somos lo que nos toca ser, pues, si somos hijos, somos padres, somos empleados, somos empresarios, y eso nos come realmente en la mayor parte de nuestra conciencia. Buscamos algunos momentos en el que nos olvidamos de todo eso, dejamos atrás todo eso y nos juntamos con otras personas que se buscan también a sí mismos, que buscan ese hacia sí, en el que se sienten más auténticos, para hablar de masonería, que es en realidad hablar
de cómo cada uno de nosotros entiende su pura y desnuda humanidad. Esa ritualidad nos aísla, porque nos extraña realmente. Allí cuando entramos no somos ni abogados, ni empresarios, ni catedráticos, ni erchañas, somos seres humanos en nuestra pura y desnuda humanidad, en nuestra fragilidad, en nuestra indigencia, en nuestra finitud, en nuestra oscuridad que busca la luz, en fin, todo eso que nos hace un poco filosofar sin ser filósofos, porque nos coloca en una posición que es propicia para producir esa reflexión. Esa ritualidad también nos defiende un poco a unos de otros. Yo uso muchas veces una metáfora que usaba el filósofo alemán Schopenhauer, que decía que los seres humanos somos como un rebaño de puercoespines. Aquí no hay puercoespines, pero todos sabéis lo que es el puercoespín. Es un bicho como un cerdito pequeño con unas púas muy grandes en la espalda y tal. Y estos animales, que en Alemania deben ser frecuentes en el bosque de noche, en un invierno, pues claro, con el frío que hace, se arriman unos a otros para darse calorcito. Pero claro, tiene el inconveniente de que tienen pinchos y cuando se acercan demasiado se hieren y se pasan la noche pues arrimándose y separándose, buscando el calor y defendiéndose de los pinchazos que le dan los demás o que ellos mismos dan a los demás. El ser humano, en cierto modo, es un poco un puercoespín. Todos tenemos aristas, pinchos, tenemos particularidades que gustan o disgustan a los demás. Entonces, cuando nos acercamos unos a otros para darnos calor, hay un momento en que a veces ya nos herimos o nos molestamos. Entonces, para que eso en logia, digamos, se reduzca al mínimo, existe el rito. El rito hace que todo se haga en la logia de una forma particular, con un ritmo, con un tiempo distinto, con una cierta distancia. Ahora se habla que para no contagiarnos del coronavirus tenemos que estar unos a 1 metro de otro. Bueno, pues algo parecido. También hay una especie de distancia en la logia. Distancia que viene provocada por el ritual, por el hecho de que vamos con mandiles, vamos con una pinta realmente que estamos por la calle, pensaría que estamos de carnaval, pero es que estamos allí jugando a una cosa que nos obliga a colocarnos en esa posición, a adoptar la postura del constructor y además a adoptar una postura de autonomía y de distancia, una distancia fraterna pero respetuosa del otro, de no invadir el espacio del otro. O sea que aquello no es un choco, no somos amigos en el sentido de amigotes, sino que somos personas que nos reconocemos fraternalmente en nuestras diferencias y que aspiramos a encontrarnos en esa pura humanidad, pero que no tenemos necesariamente afinidades. No tenemos, eso ya que a la gente le cuesta creer eso, pero es que es así. En la masonería hay gente muy diversa y eso es lo que nos interesa, porque es lo que nos hace encontrarnos. Si no nos distraeríamos en aquello que nos une y terminaríamos hablando de fútbol y del equipo que nos gusta y no estaríamos hablando de lo que importa, que es aquello que está detrás de esas aparentes igualdades y que está en el fondo de nosotros mismos. Entonces la ritualidad nos coloca en una postura propicia para la reflexión filosófica, porque en esa ritualidad hay muchos elementos dramáticos en las iniciaciones que tienen que ver con experiencias esenciales de la vida humana. La búsqueda de la luz en medio de la oscuridad, el confrontar lo desconocido, el asumir los peligros del mundo, el salvaguardar nuestra propia seguridad, en fin, el escrutar la conciencia propia y apoyarnos en la confianza que nos merecen los demás, una serie de experiencias que se representan dramáticamente y que a partir de esa representación que cada uno puede hacer en un momento o en otro, da lugar a una reflexión filosófica de cada uno de nosotros. Reflexión filosófica que no tiene que llegar a ninguna conclusión, porque no se trata de llegar a conclusiones, cada uno cuenta lo que esos rituales, lo que esas dramatizaciones le sugieren, le provocan y escucha y comparte la que le permiten compartir los demás. Y en ese juego de intercambios va, digamos, puliendo, construyendo, mejorando o reforzando sus propias opciones o modificándolas o descubriendo aspectos de su propio ser que ignoraba antes de entrar en masonería.
Ritualidad, por lo tanto, como un elemento fundamental. No habiendo en la masonería doctrina, no habiendo ningún elemento ideológico, salvo valores muy generales, de respeto a derechos humanos, a la libertad humana, generales que ahora nos parecen obvios, quizá en otros tiempos no lo han sido tanto. Pero la masonería se parece un poco a una especie de parlamentarismo. Es como un pequeño parlamento espiritual en que cada uno respeta un marco de referencia, que es la Constitución, pero luego tiene su propia ideología y sus propias opciones. Lo mismo que en un parlamento democrático hay gente que es muy de izquierda, gente que es muy de derecha, gente que es más de izquierdas o de derechas, de centro, de una manera o de otra. Todos son diversos y a veces se enfadan mucho unos con otros, pero en realidad, en última instancia, todos comparten unas reglas de juego, unos landmarks, unos límites que les permiten al menos reconocerse y llegar en determinadas ocasiones a acuerdos. Algo parecido se produce en Logia. La Logia es un pequeño parlamento existencial en que todos, siendo distintos, sin embargo, compartimos muchos elementos comunes que nos permiten tratarnos. Ritualidad, reflexividad y sociabilidad. A partir de ese juego de ritos que practicamos en común, de dramatizaciones que todos pasan, por las que todos pasamos, lo que todos representamos y sobre las que luego reflexionamos, y a través de esa reflexividad compartida se crea una sociabilidad que es muy típica de la masonería, esa sociabilidad que tiene que ser delicada, cálida, pero al mismo tiempo respetuosa, no invasiva del otro, consciente de ti mismo y de tu propio perfil, que puede chocar o no con los demás. Una sociabilidad que nos gusta, que nos da salario, porque nos permite enriquecernos con experiencias personales de otros a las que nunca tendríamos acceso si no fuera por ese ámbito de confianza y de reflexión en común. Esa sociabilidad que llamamos fraternidad, que llamamos amistad masónica, bueno, pues ese sería, digamos, el envolvente que hace que todo eso tenga duración, pueda perdurar en el tiempo. Yo llevo ya 40 años en masonería, parece que fue ayer, yo entré con 24, bueno, todo va a pasar muy rápido, no solo la masonería, la vida entera, pero en fin. Y sin embargo, en todo ese tiempo pues he conocido a cientos de personas, he tratado con hombres, mujeres de muchos países, he aprendido lo que es la pluralidad del humano, con las dificultades y las recompensas que tiene ese trato de unos y otros, y también he aprendido a reconocerme a mí mismo. Ojalá supiera yo todo lo que sé ahora cuando tenía 24 años, en fin, todo eso lleva su tiempo. Bueno, yo creo que con esto os digo lo esencial. A partir de aquí, si queréis, podemos entrar ya en vuestras particularidades, curiosidades, que pueden ser incluso esas que tienen que ver con las federaciones, con los clubes, con cómo es la masonería como institución. Pero la masonería como experiencia es básicamente un juego, es una sociabilidad filosófica que se compromete a la conservación, a la práctica y a la transmisión de una serie de rituales que tienen que ver con una metáfora constructiva, pero al mismo tiempo tienen que ver con unas inquietudes filosóficas del ser humano que siempre han estado ahí. A través de los filósofos se puede atacar o abordar esos problemas, pero aquí se prepara un abordaje que está hecho para personas que no son filósofos de profesión, a través de experiencias que son fácilmente comunicables, que tienen que ver con la vida práctica, con las metáforas básicas de la vida humana, la vida como construcción, la vida como viaje, el juego entre la luz y la oscuridad, pocos elementos simbólicos, y a partir de ese juego cada uno puede reflexionar filosóficamente y compartir esa reflexión con los demás. Luego se cierra la logia, cada uno vuelve a su mundo, a sus cosas, a su profesión, a su vida, a sus compromisos particulares, a sus opciones ideológicas, religiosas o filosóficas, pero al de un tiempo nos volvemos a encontrar. Y en ese juego de ir a nuestras cosas y de juntarnos de vez en cuando para compartir lo que cada uno de nosotros somos, pues se va pasando el tiempo y la vida y nos vamos haciendo cada vez más masones. Esto es lo que os puedo decir. Nada más. Gracias.